Diego, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto poder conversar con vos. Igualmente, la verdad que viendo con mucha preocupación esto que aparece a todas luces como una discriminación, no hacia Córdoba, sino hacia todo el interior, en especial Córdoba porque tiene una ciudad muy grande y no tan solo hacia Córdoba, sino a los cordobeses que necesitan el colectivo. Sí, sí, esto está más que claro. Es un reclamo que nosotros lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y Mm. evidentemente con este nuevo gobierno las cuestiones se han profundizado, es decir, se ha profundizado el centralismo, se ha profundizado el unitarismo, se ha deshilachado, se ha herido de muerte el federalismo. Por eso es que de todos los subsidios que hay a nivel nacional, el 8,5 de cada 10 pesos son enviados al AMBA. Y esta historia ya la hemos visto anteriormente con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente tenemos que decir que vuelven sobre sus pasos, porque en el año 2017, yo quiero recordar, Fernando, que ahí se sancionó en la Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso de la Nación, el consenso fiscal, producto del acuerdo con 22 de los 24 gobernadores de la provincia, de las provincias de la Nación, donde ahí se comprometían ellos a ir bajando los impuestos a los ingresos brutos, a ir eliminando los impuestos a los sellos, y también la nación se comprometía a ir eliminando paulativamente y progresivamente los subsidios que destinaban al AMBA, tanto del punto de vista energético como en los subsidios al transporte, fundamentalmente, donde había una diferencia abismal. Lamentablemente, cuando asumió este gobierno de Fernández, se deroga ese consenso fiscal del 2017, presionado también por los gobernadores, porque esto también hay que decirlo, porque los gobernadores necesitaban incrementar el gasto y la recaudación, entonces ellos también querían seguir incrementando los impuestos, en este caso provinciales, como en los ingresos brutos y los sellos, y la verdad que llegamos a esta situación entonces donde se vuelve a profundizar el tema de los subsidios al transporte. Pero no es solamente una discriminación, Fernando, que existe, es real y cada vez se profundiza más desde el gobierno nacional hacia las provincias y más concretamente hacia la provincia de Córdoba, sino también que la provincia de Córdoba asumió también la responsabilidad de subsidiar con parte de lo que le envía la nación para subsidiar al transporte. Y la verdad que el año pasado ellos han tenido, digo, el gobierno provincial tuvo un viceministro de Transporte de la Nación, como fue Sayek, un secretario de Transporte de la Nación, como fue Bermúdez, que fueron ambos funcionarios de Schiaretti, y no pudieron solucionar esto y profundizaron el problema. Porque en Mm. definitiva, esos fondos que se le envían a la provincia, que no alcanzan, y teniendo en cuenta la situación de la pandemia y del poco uso que se hizo del transporte urbano de pasajeros, esos fondos que recibió la provincia de Córdoba, ¿dónde fueron a parar, en definitiva? ¿Por qué no la provincia también hace su aporte que debería hacer para que casualmente no pase lo que nos está pasando a los cordobeses y que ya lamentablemente estamos tan acostumbrados que es al paro del transporte urbano de pasajeros? Y acá quiero también, si me permitís, Fernando, volver sobre uno de los primeros proyectos que presenté allá cuando asumí la banca en el año 2013, que fue declarar servicio esencial al transporte urbano de pasajeros. Y lamentablemente no pudimos tratarlo porque nos faltó el quórum, lo tratamos en minoría, pero acá en la provincia de Córdoba se hicieron dictar una ley que declara servicio esencial al transporte, pero no aplica la ley. Entonces, ¿cómo es Sí, la lo, cosa? lo Nadie se hace recuerdo. cargo del problema. Tal cual, lo recuerdo siempre, lo dije en aquel momento, cuando el oficialismo, que tiene una cómoda mayoría en la legislatura unicameral, por poco los oficialistas de Hacemos por Córdoba levantaban las dos manos para votar esta ley por la cual, ante un paro de transporte, en Córdoba iba a haber un servicio mínimo, esencial, básico, para garantizarle a los pasajeros que toman colectivos ese servicio. Yo siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, que Córdoba quiere ser Mendoza, pero no puede. En Mendoza, cuando hay paro de transporte,
Y cuando hubo paro de transporte, hubo servicio mínimo básico. Acá en Córdoba, ante cada paro, esa ley no se aplica, es letra muerta, no sirve para nada. Y la verdad que uno no entiende por qué aprueban esas leyes que después los mismos que la han aprobado no hacen que se aplique. Tal cual, es una realidad. Yo creo que hay que poner en contexto también el momento en el que decidieron avanzar con esa ley, ¿no? Porque recordá, Fernando, y los televidentes, que los 10 días de paro que se hicieron allá por el año 2017, que fue muy fuerte, dejar a toda la ciudad durante 10 días absolutamente paralizada, y nosotros ahí entonces pudimos avanzar con nuestro proyecto poniéndolo en consideración de la sociedad, tuvo mucha aceptación, pero lamentablemente en ese momento nosotros teníamos, de los 257 diputados, teníamos 85. Entonces logramos ponerlo en el temario, convocamos a una reunión plenaria, y lamentablemente el peronismo no nos dio quórum para poder avanzar. Entonces, a nivel provincial, ¿qué hicieron? Quisieron hacer demagogia, quisieron hacer pan y circo, avanzaron con esta ley cuando en definitiva las legislaturas no tienen facultades para legislar sobre una ley de fondo como es esta, y bueno, y lamentablemente ni siquiera pueden aplicarla a la ley. Está claro que otras provincias con voluntad política lo solucionan el problema, y está claro que acá se viene profundizando el tema. Diego, vuelvo al tema de los subsidios porque es con todo el interior, o se supone que es con todo el interior la falta de subsidio, pega más en las ciudades más grandes, al margen del AMBA, repito, que son Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza. Ahora, estamos en presencia de un gobierno peronista a nivel nacional, gobierno peronista a nivel provincial, gobierno peronista a nivel municipal. ¿Cómo se entiende que discriminen con los subsidios, repito, no a Córdoba, no a Schiaretti, no a Yarlora, a los cordobeses, porque el hilo se termina cortando por lo más delgado, y entonces el que se queda a pie ante cada paro por falta de subsidios nacionales es el cordobés que necesita del colectivo, que no tiene ni una moto para ir a trabajar. Sí, sí, es lo mismo que venimos diciendo nosotros, ¿no? Lo venimos diciendo con toda claridad, y en este contexto digo, ¿cómo no se van a hacer cargo de esto? Si gobiernan la ciudad, gobiernan la provincia y gobiernan la nación. Y yo insisto con este dato, tuvieron al frente del Ministerio de Transporte como viceministro y como secretario de Transporte, y no solamente que no solucionaron el problema de los cordobeses, sino que lo profundizaron. Esta es la realidad de lo que sucede, y ni siquiera se pudo avanzar con otras herramientas que también subsidian a la demanda, como es, por ejemplo, la SUBE. ¿Por qué, por ejemplo, el AMBA tiene la SUBE y a otras localidades pueden tener la SUBE, y resulta que acá en Córdoba no tenemos la SUBE? Que también, para que la gente entienda, las SUBE son subsidios nacionales dispuestos para que las personas, por ejemplo, los jubilados, los estudiantes, las que cobran asignación universal por hijo, por embarazo, y que tengan esa tarjeta, el Estado Nacional les subsidia el transporte. Pero ni siquiera acá, en nuestra provincia de Córdoba, tampoco llega, y ellos estuvieron al frente del Ministerio de Transporte y tampoco, lamentablemente, lo han solucionado. Yo creo que es un grave problema que tiene el país, que se acrecienta, se acentúa el hiperpresidencialismo. Esto está más que claro en el gobierno de Fernández. Él dijo que iba a ser un gobierno federal, pero la realidad nos está demostrando absolutamente lo contrario, y la prueba más cabal de esto es lo que está pasando con el jefe de gabinete, que se dio los superpoderes, que hace 300 días que no va a dar explicaciones al Congreso, y evidentemente que hay una concentración de poder que hace que crezca el unitarismo, y por eso es que le manotearon también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no es de su palo político, 65.000 millones de pesos, y el jefe de gobierno ha tenido que recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se haga justicia, como en su momento lo hizo Córdoba cuando fue discriminada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Diego, agradezco estos minutos con palabras cruzadas, un saludo y hasta la próxima.